Buenas tardes. Mi nombre es Tomasa Reyes Herrera. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura infantil. Estamos en la asignatura de estadística descriptiva. La estadística tiene como importancia porque es una fuente de información en todos los aspectos que se desarrollan alrededor del ser humano. Su importancia también radica en adquirir conocimiento sobre un tema dado. Y en la educación utilizamos la estadística para cuantificar procesos cognitivos sobre las diferentes temáticas desarrolladas en los espacios educativos. La estadística estudia la población. La estadística se divide en dos partes: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva estudia y analiza las características de una población. De esta población tomamos una muestra y de ella obtenemos datos. Y la estadística inferencial explica, busca conclusiones, busca resultados y diferentes puntos de vista del análisis de estos datos. Los datos se pueden dividir en variables. Estas variables se subdividen en cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en variable ordinal y variable nominal. Las variables cualitativas son las que nos designan cualidades a la población. Y las variables cuantitativas ordinales son las que, a pesar que no tienen un número, llevan un orden. Y las variables cualitativas nominales son las que no llevan este orden. Luego, las variables cuantitativas discretas son las que se expresan en números enteros. Y las cuantitativas continuas son aquellas que se expresan en números racionales. Estos datos se tabulan en unas tablas de distribución de frecuencias. En esas tablas de distribución de frecuencias encontramos las tablas de frecuencia relativa, las tablas de frecuencia relativa acumulada, las tablas de frecuencia absoluta y la tabla de frecuencia absoluta acumulada. En esta semana nos presentan el siguiente ejercicio. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes: tipo de formato y número de errores. Libros contables, errores 14. Libros de inventario, 8. Facturas, 5. Ingresos, 3. Nómina, 9. Otros, 4. Entonces, el primer inciso, que es el A, nos pregunta: ¿cuál es la población, la muestra y la variable? ¿Y qué tipo de variable se estudia? En este caso, la población viene siendo los empleados de la empresa SA. La muestra viene siendo el grupo de trabajadores que seleccionamos al azar. La variable son los errores que cometen al diligenciar dichos formatos. Esta variable es cuantitativa. La segunda pregunta del ejercicio dice: ¿qué medidas de tendencia central? La segunda pregunta nos dice: ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Y justifíquela. En este caso en específico podríamos hallar la media y la mediana, dado que estas variables nos servirían para conocer un promedio de la cantidad de errores que se cometen. La tercera pregunta nos dice: calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. La respuesta sería la media, siendo que la media es la sumatoria de todos los datos divididos entre n. En este caso, el resultado de la media sería 7.16. La mediana.
La mediana es una medida posicional, donde identificamos el número central. El número central en este caso nos daría un total de 6.5. Y también encontramos la moda. La moda es identificar el dato que más se repite, y en este caso sería los libros contables. En el segundo ejercicio nos dice: los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2,5, 3, 3.25, 4, 5, 6,5, 7,5 y 50. En la primera pregunta de este ejercicio nos dice: sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Después de calcular, mi resultado es que la moda me da un total de 3. En la media me da un total de 8.6. Y la mediana en un total de 3.6. La segunda pregunta nos dice: ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Y por qué? La respuesta es la siguiente: la media es la medida de tendencia central más apropiada para este caso, ya que nos indica un promedio de ingresos de los empleados, y este es el valor más útil en este caso en específico. La tercera y la cuarta pregunta nos dicen: ¿el 75% de la población está por debajo de qué ingreso? ¿Y el 30% de la población está por debajo de qué ingreso? Entonces, después de haber realizado la tabla de frecuencia, me dio el siguiente resultado: el 75% de la población está por debajo de 6.500.000 y el 30% de la población está por debajo de 3 millones. Y con esto terminamos el ejercicio de nuestra semana 7 y 8.